Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema repitiendo la misma historia. Amén. Repitiendo la misma historia. Podemos decir, amados hermanos, que el ser humano casi no aprende por su propia experiencia, ni casi por la experiencia de otros, sino que cae en lo mismo de siempre en muchas situaciones. Y la Biblia Dios la dejó para que nosotros no repitiéramos lo que aquellos personajes bíblicos hicieron malo delante del Señor. La Biblia es un libro muy completo. Una de las cosas maravillosas que tiene es que no esconde los errores de los siervos del Señor. Un ejemplo, David fue conforme al corazón de Dios, pero en un momento pecó tan gravemente que ahí quedó plasmado. Y hasta el día de hoy se recuerda el pecado de David. Nunca se nos olvidará ese gran pecado que cometió. No podemos decir gran error, porque hay errores y hay pecados. Y hay errores que se vuelven pecado. Pero ese fue un pecado grave porque ya estaba escrito en Éxodo capítulo 20, no cometerás adulterio. Ya se sabía. Y también estaba escrito, no matarás. Y él cometió los dos, adulteró y mandó a matar o mató. El Señor le dice, tú mataste a Urías Eteo con la espada de los hijos de Amón. Fue una muerte de esas que son, uno que es el intelectual y el otro material. Pero tanto el uno como el otro tienen obligación delante de la ley y más delante de Dios. El autor intelectual es el que planea todo y manda a sus secuaces, y el que lo proyecta, el que hace ese crimen, pues es el autor material. Que a veces el autor material es por unos pesos, es un mercenario que recibe un pago, pero el peor de los dos, ¿cuál es? El autor intelectual que maquina sus malos pensamientos y paga para que se haga lo malo. Hace unos días en un programa televisivo vimos de una jueza que alguien le había quitado a su esposo y planeó mandar a matar a aquella mujer con tan mala suerte o buena suerte de esa señora que el sicario le disparó y no alcanzó a matarla. Comenzaron a investigar y era la jueza, y lo que más le recriminaban era: usted siendo jueza que imparte justicia entre comillas y mandar a matar a alguien. Es impresionante todo esto. Amén, hermano. Volviendo al tema, la gente a veces, hermano, o muchas veces pudiéramos decir, no comprende que no debe caer en su mismo error. Ustedes ven un animalito que le pasa algo malo y eso le queda aquí en la cabeza. Aquí a la casa llegó una gata sobre el techo, y cuando ella ya entra a nuestra casa, porque antes no podía entrar del miedo que le daba, todavía quizás donde la tenían la golpeaban con una escoba, porque uno coge la escoba para barrer y esa gata, hermano, paga escondederos de a peso. Vuela. Nosotros pensamos, creo que le pegaban, ¿cierto, hermano? Porque ella nada más con ver el palo de la escoba se pierde. Un animalito le ha pasado algo malo y nunca más pasa por ahí, pero un ser humano le pasa y le vuelve a pasar y le vuelve a suceder y más adelante le acontece lo mismo. ¿Por qué, hermano? Porque como dice la palabra del Señor, a veces el buey conoce el pesebre de su Señor, el asno conoce a su dueño, pero Israel o el pueblo de Dios no me conoce, no me entiende, no me halla. Y dice la Escritura, me llaman Señor y no me hacen caso. Esto que vamos a ver hoy, nos vamos a identificar, quizás, hermano, con alguno de estos personajes, como dice la Escritura. Solamente le voy a dar tipos porque la hermana ya dio bien la historia, la conocemos muy bien. Gloria al Señor. Que el Señor, para los que no saben, mandó a Jonás a que predicara en una ciudad llamada Nínive, que era la capital de Asiria, de un imperio poderoso llamado Asiria. Año aproximadamente 862 antes del Señor Jesucristo. Y que, como todos bien sabemos, Jonás no obedeció a Dios, sino que se fue ¿para dónde? Tomó un camino, llegó a Jope. Hoy Jaffa se llama esa ciudad, es un puerto, y de ahí toma un barco para Tarsis,
a 2.500 kilómetros de distancia, hermano, en barco. Imagínense, ¿cuánto gastaría? Porque un barco más o menos de ahí hasta Tarsis, 2.500 kilómetros, más o menos unos 3 meses, aproximadamente de 2 a 3 meses gastaría en ese barco. Invirtió recursos, invirtió tiempo, invirtió una cantidad de cosas para irse. Tarsis es lo que hoy día nosotros conocemos como España, cerca a España o España misma. Ese era Tarsis. Entonces mire, aquí en este lado está Israel y tenía que cruzar todo el mar Mediterráneo, 2.500 kilómetros hasta llegar a Tarsis o a España para, dice la Biblia, huir lejos de la presencia de nuestro Dios. Quiero decirles, hermano, que el libro de Jonás no solamente fue para mostrar la desobediencia de un profeta, sino para colocar un espejo y reflejarnos usted y yo. Porque Jonás representa hoy día la iglesia del Señor. No es nada más ni nada menos. Es esa iglesia que en muchas ocasiones desobedece a Dios. Y a veces decimos, yo si fuera Jonás, iría. ¿Ven? Y eso que Jonás tenía, pues, digamos humanamente, algunos pretextos que se pueden decir que eran como válidos para no ir a predicar. Yo les he dicho, hermano, la hermana también, que allá Nínive era una ciudad muy sangrienta que había hecho muchos crímenes, pero una de las cosas que le preocupaba a Jonás era que se cumpliera lo que dice en Deuteronomio, que cuando un profeta predica algo o da una profecía y no se cumple, el tal profeta ha de ser llamado falso y se debía apedrearle, se debía, hermanos, castigarle. Una de las cosas que le predicaban, que le preocupaban a Jonás era, amado hermano, que se le tomara como un Dios, como un profeta falso, porque él sabía de antemano que si Nínive se arrepentía, Dios los iba a perdonar. Por eso él no quería ir. Entonces, si usted ve para el día de hoy, Jonás nos representa a nosotros, o nosotros representamos también a Jonás. ¿Por qué? Porque a veces somos desobedientes. ¿Qué dicen ustedes? Desobedecemos muchas veces a Dios. Cuando Dios nos manda algo, no lo hacemos. Voluntariosos, porque ese voluntario, de ser voluntariosos es porque Él dijo, si el Señor me manda para este lugar, yo me voy para el otro. O sea, llevarle la contraria a Dios. Aquí me dice la Escritura que Él pensó o Él dijo huir lejos de la presencia del Señor. Pero Él no se refería, o la Biblia en el hebreo no se refiere a que Él dijo, Dios no está en España, Dios no está en Tarsis. Lo que Él pensó es, si me voy de aquí, pues Dios levantará a otro, porque huir de la presencia del Señor significa huir de la responsabilidad que le tocaba a Él. ¿Acaso la iglesia no huye de la responsabilidad que nos toca? Porque ¿qué representa Nínive, amado hermano? El mundo representa a la gente perdida. Y hay un texto que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando dice id, no le está diciendo solamente al pastor, sino a toda la iglesia en general. ¿Cumplimos eso? Casi no. Muy poco. Y yo digo, este año que viene, como todos los años, ¿cierto, hermano? Que prometemos, pero sí, este año que viene saldremos más a predicar la palabra. Tuvimos un tiempo como de receso, nos toca reiniciar, pero recuerdan hace un tiempo que salíamos todos los miércoles a predicar algún barrio o algún sector, hermano, alguna partecita de nuestro sector de aquí del Paraíso, con esa cabina que compramos justamente para eso. Hay que seguirlo haciendo en el nombre del Señor. Amén. Sea un lunes o sea un viernes, porque los miércoles ya los tenemos programados para ir a predicar allí en Bellaflor, pero necesitamos hacer lo que Dios nos ha mandado a Nínive. Amén, hermano. Nínive entonces significa toda esa gente que está perdida, sin Dios, que va rumbo ¿a dónde, hermano? Al infierno. Entonces, el huir de la presencia del Señor tipifica para nosotros el huir de nuestra responsabilidad. ¿Cuántos huyen de la responsabilidad que tienen?
Uno le dice, hermano, ¿va a tomar Santa Cena? Hermano, lo que pasa es que, hermano, va a dirigir, lo que pasa, hermano, va a predicar, lo que pasa. Y para todo es un pretexto, aunque vienen a la iglesia, pero huyen de la responsabilidad que Dios les ha dado, porque a todos Dios nos ha dado un talento para servir a Él. ¿Cuánto lo creen? ¿O usted es de los que creen que Dios lo trajo para calentar una silla en un culto? Dios no lo trajo a eso. Así sea que tenga muchos años o pocos, Dios tiene un propósito para con usted. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre hablamos de propósitos, y es que Dios es un Dios de propósitos. No tenemos un Dios que compra cosas por comprar. No tenemos un Dios que hace cosas por hacer. ¿En qué gasto mi tiempo? Hagamos esto y luego lo deja a un lado. No, Él sabía antes de usted nacer, cuando lo estaba formando, mejor, antes de la fundación del mundo, Dios había pensado en usted y en mí, y en darnos un propósito dentro de la iglesia. Amén. Lo dice la Escritura y yo lo creo. Gloria al Señor. ¿Qué más pasa con esa iglesia? Mira el versículo, gloria a Dios, 5, ¿no? Aleluya. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Y qué más? Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, ¿a dónde? A dormir. ¿Sabían ustedes que a Jonás le costó ese pasaje bastante caro? Porque no era un barco de pasajeros, sino un barco de carga, y era el único pasajero en medio de los tripulantes, o en medio de la tripulación. Era el único pasajero. O sea, hicieron una excepción, porque era un barco de carga que llevaba alimento. No sé qué llevaría desde Jope hasta España, hasta Europa, de un continente a otro, porque recuerde que ellos están ahí en este lado del continente, ¿cierto? Y pasan a otro llamado Europa. Entonces, quizá Jonás arregló con el patrón de la nave: lléveme por favor. No, este no es un barco de pasajeros. Quizás el barco de pasajeros zarparía mucho después. Entonces él pagó para que lo llevaran. Él se bajó por allá al pie de la carga a dormir. Oiga, dígame, ¿no se parece con la iglesia que está durmiendo en muchas ocasiones? Amén, hermano, en un momento tan difícil. Porque el mar, ¿a quién representa? A la gente, al mundo también, igual que Nínive, donde va la embarcación, la gente, los hogares, la situación social que está viviendo la gente, que hay una tempestad tan grande, hermano, que usted lo ve en toda América Latina. Todos estos paros, todas estas movilizaciones, todo eso es parecido a lo que estaba pasando con Jonás. Y el Señor moviendo el mundo. ¿Para qué lo está moviendo? Terremotos, temblores, pestes, hambres, guerras, rumores de guerras. Todas estas cosas que están pasando no es otra sino lo mismo que estaba pasando con Jonás, para que una iglesia se despierte a clamar, a ayunar, a vigilar, a predicarle a las almas. Y la iglesia, hermano, el mundo que se ahoga y muchos dormidos. Mira, hay gente tan dormida que no ora durante el día, que no lee la palabra durante el día, que los cultos para ellos son muy superficiales, pudiendo venir, porque hay gente enferma y no puede, hay gente trabajando y no puede, pero hay gente que puede venir a los cultos y ven que el mar está casi que destruye el mundo, hermano, los problemas, las dificultades. El viento huracanado representa, hermano, los problemas y las dificultades que está viviendo este mundo. Que la gente no sabe para dónde coger. Unos corren de aquí para allá y otros de allá para acá. Unos se van para otra parte del mundo, otros regresan, y así no hallan en dónde estar. ¿Qué es lo que está pasando? Dios está moviendo este mundo, amado hermano, y lo va a mover más fuerte si la iglesia no se despierta. Hay un adormecimiento espiritual, no en todos, en muchos que están allí, hermano, en la parte baja del barco, y no les interesa. Antes los arrullan los problemas. Porque yo digo, el barco se va a hundir. Con esa tempestad, todo el mundo corría de un lugar para el otro. He visto una película que se llama La tormenta perfecta, y ahí muestran unas olas inmensas. Fue una película real, o de la vida real. Unas olas tan inmensas que tapan el barco,
Vi toda esa gente impotente porque el mar es muy poderoso. Cuando se enoja, se enoja. Pablo describe una tempestad que dice que pasaron 14 días a oscuras. Ni sol ni luna salía. No sabían si era de día ni de noche. 14 días. Y de la angustia ninguno comió. Pero aquí, de la angustia, todos los marineros corrían para acá, para allá, clamaban a sus dioses, dice la Biblia. Y el Jonás durmiendo allá. Antes, como que todo ese bullicio y como que el mar para allá y para acá, el barco, ¿qué le hacían, hermano? Lo arrullaban. ¿Cuántos están arrullados ahí por las tinieblas, hermano? Y no se quieren despertar. Estos son principios de dolores, amado hermano. ¿Usted lo puede creer? Y mire, el patrón de la nave, el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Oiga, hermano, ¿quién es el patrón de la nave? Gloria a Dios, aleluya. Puede ser, hermano, tipifica a nuestro amado Señor Jesucristo, porque es el capitán. Es el capitán. Es esa voz que nos dice: ¿qué tienes, dormilón? ¿Usted no ha sentido eso en alguna ocasión? Que duerme y no busca de Dios. Yo he escuchado esa voz como interior allá que dice: ¿qué tienes, dormilón? Mire, no le dice: Señor, disculpe, está enfermito. Si no le dice dormilón. Y la Biblia utiliza un verbo muy utilizado para los animales. Usted no dice: me voy a echar a dormir. ¿O lo dice? ¿Usted qué dice? Me voy a acostar a dormir. Pero la Biblia dice: y se había echado a dormir, porque había tomado la posición de un animal. En ese caso, al ver la situación como estaba y estar tranquilo. Es el momento de clamar por Colombia, amado hermano. Es el momento de clamar por nuestra ciudad, por Bogotá. Hoy anunciaban en la radio que van 5.000 millones de pesos en pérdidas y que nos lo van a descontar a los ciudadanos bogotanos. ¿Lo escuchó en la radio? ¿Usted le alegra eso o se entristece? 5.000 millones de pesos para 8 millones de bogotanos. Pero recuerde, hermano, que nosotros somos los que pagamos luz, agua, teléfono, gas. Ahí nos lo van a descontar. Eso me preocupa, porque económicamente me va a defalcar. A usted también. Lo que de pronto le servía para los huevos, para la leche, para el pan, le toca a usted pagarlo. Y a mí también, hermano. Entonces yo escuchaba esa noticia y me daba como mal genio. Y dije: pero ¿por qué si no son unos vándalos desadaptados, hijos del diablo, que van y rompen? Como esa mujer, ¿no? Que están por ahí, que la meten a la cárcel por romper las cosas. Y ella en su ignorancia dice: es que el Estado es el que paga. ¿Qué Estado? Él no paga. Mire, hoy dijeron que nos lo van a descontar. El mismo alcalde Peñalosa dijo hoy: se lo vamos a descontar a los bogotanos. Eso sí ve cómo es de injusta esta vida, ¿no, hermano? Pero ¿qué nos toca hacer? ¿Ir y reclamar nosotros porque nos lo van a descontar? No, nos toca es clamar a Dios. El patrón de la nave, que representa como a Cristo, que es el patrón, el capitán, diciéndonos en esta noche: ¿qué tienes, dormilón? ¿Será que esta palabra será para alguno? Quizás alguien que me está viendo a través de las redes sociales está ya en su casa y no vino a culto y no fue a su iglesia a culto. Me está viendo, qué bendición, pero más bendición que usted hubiera ido a culto. Y el Señor le está diciendo: ¿qué tienes, dormilón? O de pronto algún hermano aquí: levántate. ¿Y qué le dice? Clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Ya se había perdido la carga. Mire, ¿sabe que era la carga? Alimento. La habían tirado al mar. Usted sabe que el dólar cerró a 3.500 y algo. Imagínese, hermano, esa divisa está supremamente cara. Y eso hace que usted y yo también suframos, porque los alimentos se encarecen. Todo se va a encarecer. La comida se está perdiendo. Y el Señor nos dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama. Hermano, mire, antes de irse al trabajo, ore, por el amor de Dios. Así sea un ratico, ore en el día, ore. En todo momento, oremos, pidámosle a Dios que tengamos una mente de oración, una vida, hermano, completamente entregada al Señor, porque el barco está que se hunde. Este mundo está de mal en peor. Cristo viene muy pronto, amado hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Y sabe qué es España? Es nuestro capricho. Que el Señor nos dice: mire, esto es lo tuyo, porque Nínive es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios para su vida. Pero España
o Tarsis, para que lo entendamos más, es la voluntad del ser humano, que dice, no, yo cojo para allá, para el otro lado, para el otro extremo. Dios le dijo, vaya a tierra, ¿no? Porque era tierra donde tenía que ir a predicar, pero él cogió el agua. Todo lo contrario está haciendo también la iglesia hoy día. Entonces nos damos cuenta que cuando le dicen, ¿qué tienes, dormilón? Como que él se levantó, quizás oró, pero luego ellos echaron suerte. Dice, a ver, ¿por quién nos ha venido esto? Cuando echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás. Y le preguntaron, ¿qué es lo que pasa? Mire, hermano, la gente, el mundo, quizás no lo comprende de esa forma. Pero si lo pudieran entender, nos dirían también a la iglesia, ¿qué pasa que no predican? Como le decían al pueblo de Israel, ¿qué pasa que no cantan de los cánticos de allá de Sión? Y ellos decían, estamos en tierra de extraños. Si la gente lo comprendiera de esa forma, nos dirían, ¿por qué no oran si ustedes son los que son una bendición en esta tierra? Vea, hermano, el mundo no puede hacer nada. Los marineros, ¿qué podían hacer? Nada, porque tenían dioses falsos, porque no tenían quien les ayudara. La gente, el mundo, clama a sus dioses y sus dioses no le pueden responder. ¿Quién es el que tiene la bendición de que tiene un Dios todopoderoso? La iglesia del Señor. Nosotros tenemos la solución. Por eso le dijeron a Jonás, ¿y qué haremos? ¿Ve? Eso es lo que nos pregunta la gente. ¿Y qué haremos? Gloria al Señor. ¿Qué vamos a hacer? Hoy en la radio decía el periodista, porque tuve que hacer una vuelta y iba escuchando Blue Radio, y decía el periodista que le había parecido un gesto muy bonito de una cantidad de pastores orando con el presidente Duque por la situación del país. Y ese señor no es cristiano, pero dijo, me pareció muy bonito que oren a su Dios para que ayude nuestro país. ¿Cómo les parece, amado hermano? La gente sabe que el cristianismo tiene un Dios todopoderoso. Por eso muchos inconversos también nos dicen, ore por favor. Cuando se enferman, ay, hágame un favor, pida una oración allá en su iglesia. Pida una oración para que Dios me dé un trabajo. Pida una oración para que Dios me ayude. Muchos afuera saben, pero otra gran cantidad no saben, hermano. O nos dirían, como estaba diciendo ahorita, ¿qué tienes, dormilón? O nos dirían, ¿por qué no claman a su Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alabe el nombre de Cristo, amado hermano. Entonces, este dormilón representa a veces la iglesia que duerme en los laureles. Pero ¿sabía usted, amado hermano, que ese pez que el Señor utilizó es el juicio de Dios en contra de la iglesia? No es en contra del mundo, porque el viento, los problemas son para el mundo, ¿no? Que lo hemos agitado. Pero Dios a veces dice, el hermano fulano de tal necesita un pez. No sé si será mejor, como yo les decía el día sábado, no. Hermano, 3 días de camino o 3 días en el vientre del pez. ¿Qué será más fácil? ¿Qué dicen ustedes? 3 días de camino. El Señor le dijo a Abraham, levántate y ve a uno de los montes que yo te diré para que me sacrifiques a Isaac. ¿Cuántos días caminó? 3 días de camino. ¿Sabe que Cristo caminó 3 años hasta llegar a su sacrificio? Bendito sea el nombre del Señor. Nos damos cuenta que muchas cosas son representativas en la palabra. Y si usted necesita un pez, Dios se lo va a enviar. Si la iglesia necesita un pez, Dios se lo va a enviar. Y desde allá clamaremos, Dios tenga piedad y misericordia. Por eso antes de que nos trague el pez, mejor, hermano, hagamos la voluntad de Dios. No sé si usted me alcance a entender, pero hay naciones que el Señor les ha mandado un pez. Y ya saben a qué me refiero y a quién me refiero y a qué lugar me refiero. Y tienen un pez y es gordo. Aleluya. Y se ha tragado la nación entera. Y está ahí. Y la gente está clamando. Pero Dios, antes de mandar un pez a esa nación, mandó profetas a decirle, gloria a Dios, que nos despertáramos o se despertaran. ¿Sabe que aquí en Colombia también Dios ha mandado profetas diciendo, despiértate iglesia, despiértate iglesia? Porque estamos a veces involucrados en tantas cosas, menos en lo que Dios nos ha mandado. Tristemente esos peces son muy terribles, amado hermano.
Y mire que Jonás cumplió 3 días semitas, así se le llama, que quizás comienza con uno o comienza en la tarde y completa 3, pero no son 72 horas, como en la resurrección de Cristo. Son días semitas, ¿no? O allá de esa tierra, que por ejemplo se comenzó hoy en la tarde, se cuenta un día, mañana todo el día se cuenta 2, y de pronto a las 2 o 3 de la mañana del otro día se cuenta 3 días. Así son los días semitas, ¿no? No son así literales. Por eso es que Cristo muere un viernes, ¿y cuándo resucita? El día domingo en la madrugada. Amén, completó 3 días. Así son los días allá, gloria al Señor. No sabemos cuánto tiempo las naciones con esos peces sufran hasta que la iglesia se despierte. Yo me he dado cuenta que donde hay esos peces la iglesia ha tenido un crecimiento enorme. Vea, hermano, en tierras donde el orden público, aquí mismo en Colombia, es difícil, las iglesias son llenas, porque saben que a cualquier momento pueden pasar a la eternidad, porque aquellos grupos prohíben la predicación de la palabra del Señor. Pero donde no nos molestan, estamos dormidos, y no importa que el mar esté agitado, no importa que el mundo esté como esté, a veces estamos dormidos. Dios me ayude. Y es mejor no necesitar un pez, decirle: Señor, no me mandes el pez, por favor, porque ese pez puede ser una enfermedad, y desde la enfermedad ahí sí se preocupa, y ahí sí viene a orar y a ayunar y a clamar. Ese pez puede ser una situación económica bien paupérrima y miserable. Ese pez puede ser un hijo descarriado. Ese pez puede ser la muerte de un familiar. Ese pez puede ser, hermano, como Dios quiera enviarlo a una vida, o quizás a la iglesia en general, en nuestro país o en el mundo entero. Dios quiera que nos despertemos antes. ¿Cuántos están de acuerdo, amado hermano? Volviendo a Jonás, que representa a la iglesia, en muchas ocasiones esta iglesia se preocupa por lo que no sirve y no se preocupa por lo real. ¿Por qué estaba preocupado Jonás? Si lo vemos en el capítulo 4, ¿con qué se alegró? Con una calabacera. Que el Señor, que es una mata distinta a las calabazas, porque pensamos que es una calabaza, no me acuerdo en este momento cómo se llama, después le digo, en realidad lo que dice en hebreo, una planta que crece muy rápido, pero tampoco tan rápido. Y el Señor la permitió, dice en la historia que es de hoja ancha. Entonces, al subir esa calabacera o esa planta con esas hojas tan anchas, fueron como una sombrilla para Jonás. Y en todo el libro de Jonás, él no se alegró por nada, sino simplemente por una calabacera. Amén, hermano. Usted no lo ve, perdón, usted no lo ve, hermano, preocupado o alegre por el mensaje que Dios le mandó, porque la gente se arrepintió. Usted no lo ve alegre o por salir del pez, nada de eso. ¿Qué fue lo único que le alegró? Una planta. La iglesia a veces alegre por las cosas de este mundo, por cualquier cosa efímera, pasajera, y olvidados totalmente del clamor de las almas que gritan una oportunidad de salvación. Mire, y como a veces no hay quien les predique, viene el diablo y les manda alguno de una secta y los enreda y se los roba. Pero la iglesia ocupada en una calabacera. Una vez yo prediqué aquí: ¿cuál es tu calabacera? Y le pregunto otra vez en esta noche: ¿cuál es su calabacera que le ocupa su tiempo? Que usted está preocupado es por ella, porque no se seque, sino porque siga frondosa. Para muchos debe ser el trabajo, para muchos debe ser, hermano, su economía, su vida física muy cómoda, pero que Dios dice: y las almas, Jonás, y las almas, iglesia, que se están perdiendo, que cada 40 segundos muere una persona, que si calculamos son 140,000 personas al día que mueren, 140,000, amado hermano. Mientras estamos aquí escuchando esta palabra durante media hora, calcule cuántos han muerto. Muchas personas, que la gran mayoría se van sin nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso de las que han hecho como ese cálculo, hay mucha gente en las selvas que ni siquiera sabemos que existe, ni que se meten en todas estas estadísticas. Amado hermano, ¿cuál será aquello que nos ocupa el tiempo y vivimos cansados, preocupados por eso,
Y si se llegara a secar, nos moriríamos. Porque muchos dicen, si yo pierdo esto, me muero. Si yo pierdo esto, es mejor que el Señor me lleve, me quite la vida. Y la carga del Señor tan grande que es o son las almas. Es por eso que el Señor le da una lección objetiva, como con plastilina a Jonás. Cuando se seca esa calabacera, él se enoja tantísimo y él le pregunta, porque muchos como Jonás pelean con Dios. Jonás peleando contra Dios diciéndole, me enojo tanto, porque él le dijo, ¿tanto te enojas? Y él dijo, hasta la muerte me enojo por la calabacera. Y el Señor le dice, y tú te preocupas por esa calabacera y te da dolor de esa calabacera que en el espacio de una noche creció y en la otra se secó. Y no voy a tener yo misericordia de Nínive, aquella gran ciudad que tiene más de 120,000 personas que no saben distinguir entre el bien y el mal. Y mire lo que dice, y muchos animales. Amén. Yo leyendo ese texto dije, oiga, al Señor le interesan los animales. ¿Cierto, amado hermano? Por eso dice otro versículo, el justo cuida de la vida de su bestia. Y uno sabe si una persona es buena o no cuando mira a su animalito. En serio. Flacuchento, hermanos, pasado, amarrado con un alambre. Miren, hermano, por allá ni casa se moja. Uno dice, esta persona no es generosa, esta persona no tiene amor de Dios en su corazón. Entonces, si usted va a tener un animalito, téngalo bien. O si no, no lo tenga, amado hermano. Haga algo por ese animalito. Gloria a Dios. Porque el Señor dice aquí, y muchos animales, Dios tiene misericordia de ellos. Pero el amor más grande es a las almas perdidas. Gloria al Señor. Termino, hermano, preguntándole, ¿va para Tarsis usted? ¿Va rumbo a Tarsis? ¿Va rumbo a España? Y no lo digo literalmente, porque España es como el anhelo de cada persona y la voluntad de cada persona y lo que cada persona quiere. Le pregunto, ¿va rumbo allá o va caminando hacia Nínive, hacia las almas perdidas, hacia lo de Dios? Pregúntese usted en esta noche, si el Señor lo mirara y le dijera, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué respondería usted, amado hermano? Gloria a Dios. O quizá usted está muy despierto, siga así en el nombre del Señor. ¿Cuál es su Tarsis? ¿Para dónde va su vida? ¿Cuál es su rumbo? ¿Cuál es su oriente o su horizonte? ¿A dónde le está apuntando? ¿A dónde quiere ir? Y el Señor diciéndole, te necesito aquí. Necesito que hagas mi obra. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por esto que me has enseñado y le has enseñado a tu pueblo en esta noche. El sábado aprendimos, el martes también. Hoy también nos has dado una palabra maravillosa. Señor, tiene tanto este libro porque tu palabra es una fuente de agua de vida. Gracias, Señor, por haber tocado mi corazón desde el primer día que se empezó a predicar esta palabra sobre Jonás, sobre lo que es tu grandiosa misericordia para el pueblo, para la gente. Lo que tú piensas de las almas, perdónanos, porque quizás como Jonás nos hemos echado, como dice tu palabra, a dormir allí en la nave. Quizás, Dios mío, como Jonás, estamos preocupados por tantas cosas efímeras, pasajeras de esta tierra, y las almas se pierden, y la vida espiritual se pierde. Ayúdanos, por favor, perdónanos. Hermanos, si usted va para Tarsis, devuélvase en el nombre de Jesús. Porque Jonás dijo, mejor que me echen al mar y que yo me muera. Él hubiera podido decir, Señor, perdóname. Y decirle a los marineros, vuélvame a Jope, allí a ese puerto. Ellos lo hubieran hecho, amado hermano. Pero él dijo, bótenme al mar. Hay gente que es tan rebelde que dice, mejor me muero, pero yo no hago lo que Dios dice. Ayúdanos, por favor, Señor. No necesitamos del pez. Simplemente nos arrepentimos y simplemente, Dios mío, te decimos, aquí estamos. Heme aquí, Dios mío, envíame a mí. ¿Cuántos pueden decirle así al Señor? De corazón, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Dios. Utiliza mi vida para lo que tú quieras. Ahora que vamos a salir de este lugar, llévanos en paz, en bendición, en seguridad.